Bueno, en este módulo vamos a hablar en primer lugar, de todo lo que es la libre competencia. Bueno, la libre competencia es una materia que en el derecho ha adquirido mucha importancia. ¿Y por qué ha adquirido mucha importancia? Especialmente por ciertos casos de connotación pública que han tenido un alto impacto mediático y que en general han generado juicios bastante vistosos, en los cuales se ha condenado a determinadas industrias o a empresas a sumas millonarias, o han impuesto obligaciones y exigencias muy importantes, o en determinados casos han establecido restricciones para concretar una fusión o una compra de una empresa, o derechamente han prohibido la celebración de ciertos actos de compra o de fusión por estimar de que pudiera haber un riesgo a la libre competencia. Ejemplo de estos casos fue, el famoso caso de colusión de precio de la farmacia. Ustedes saben que están involucradas las tres grandes cadenas de farmacia, Farmacia Ahumada, Cruz Verde y Salcobrán, y en que una de las partes hizo lo que se conoce como la delación compensada, o sea, Farmacia Ahumada confesó ante la Fiscalía de que aquí había una colusión de precio, y con el fin de ella obtener una sanción menor, y la investigación tanto de la Fiscalía como del el tribunal siguió en contra de... No, sí, no, profe. Bueno, no se preocupe, si yo le corto el pedazo. Ya. En estos casos siguieron en contra de Cruz Verde y de Salcobrán. Otro caso muy reciente y que está en pleno desarrollo es el que se hizo en contra de la Asociación de Empresas Avícolas o Productoras de Pollo, por también una colusión por lo que se llaman las cuotas de mercado. Aquí en contra de Superpollo, en contra de el Pollos King, en contra de y otros grandes productores de pollos que estaban agrupados en esta asociación, y que se supone que en esta asociación lo que hacían era coludirse o juntarse y determinar cuotas de mercado que se distribuían ellos, y con el fin de, por un lado, evitar la competencia de otros productores nacionales e incluso la competencia de productores internacionales. Otros casos que han habido en el pasado, como por ejemplo una causa que se trató, la que se conocía como la guerra del plasma, que surgió entre banco, el Banco de Chile, y que de alguna forma, ocupando su poder, abuso de posición dominante, obligó a que se le entregaran determinados televisores o equipos de televisión bajo determinadas condiciones y bajo determinados precios, y con eso de alguna forma competir contra una feria que se estaba organizando y que estaban participando una gran cantidad de marcas. Entonces aquí hubo toda una coordinación que hicieron los bancos para lograr mejores ventajas competitivas, y que en general significó de que estas instituciones fueran sancionadas con altas multas por el impacto que tuvo en la competencia y que afectó en este caso a productores o fabricantes de televisores.
Y en fin, han habido otros casos. Hubo un caso que ocurrió respecto de los servicios de telecomunicaciones, en que se sancionó a la empresa Telefónica de Chile por ciertas prácticas contrarias a la competencia, especialmente por todo el uso de los conversores, en que en definitiva restringió el mercado de estos productores de conversores o equipos que se conectan a la red telefónica para redireccionar las llamadas. Ahí hubo toda una operación en que fue dirigida por Telefónica y que de alguna forma, como eran competidores directos de una parte de su mercado, Telefónica, mediante imposiciones de cláusulas abusivas en sus contratos o de rebajas o aumentos de precio importantes, obligó a que estas empresas dejaran de operar y por lo tanto las logró sacar del mercado. Eso fue denunciado y se sancionó a Telefónica con una importante multa. Lo mismo pasó por los operadores móviles virtuales, que son estos operadores, como su nombre lo dice, móviles virtuales, aquellos que no tienen ni una red telefónica ni tampoco un espectro, y que por lo tanto pueden subarrendar o utilizar los medios de un tercero, es decir, de un gran operador de telecomunicaciones, como es el caso, como eran los tres grandes operadores hasta hace tiempo, que era Claro, Movistar y Entel, y estas tres empresas fueron sancionadas con multas importantes por entorpecer o entrabar la entrada de nuevos competidores, como eran estos operadores móviles virtuales, y que actualmente tenemos uno de ellos después del fallo que se logró incorporar, que es la empresa Virgin Mobile, que es una empresa extranjera y que realizó un contrato de roaming con la empresa Movistar. Bueno, ya en esto el mercado evolucionó y en este momento ya no solo tenemos a Virgin, sino que también hay empresas relacionadas con el retail, Falabella, Ripley, que están tratando también o incorporándose a este negocio de telefonía móvil. Además, actualmente tenemos dos nuevos operadores móviles, por lo tanto estamos frente a un mercado sumamente competitivo. Está la empresa Nextel y BTR. Sin embargo, en el pasado estas tres empresas fueron sancionadas por poner trabas para la entrada de nuevos competidores. Eso es por el lado de sanciones o atentados a la libre competencia, que son sancionados por el Tribunal de la Libre Competencia. Bueno, en materia de libre competencia, para aclarar, existen principalmente dos grandes instituciones que encargadas de velar por la libre competencia. Por un lado está el Fiscal Nacional Económico, que es, como su nombre lo dice, un fiscal que depende del Poder Ejecutivo y que su labor principal es presentar demandas o requerimientos en contra de aquellas empresas o personas o instituciones que realicen atentados contra la libre competencia. La Fiscalía es una institución que está compuesta por economistas, abogados y toda una planta, y que su labor principal es estar investigando, ya sea de oficio, o sea por ellos mismos, o a petición de parte, cuando llega algún tercero y hace alguna denuncia o pone en conocimiento una determinada acción o actuación de una empresa, cuando son contrarios a la libre competencia, y ahí en ese caso lo que hace la Fiscalía es que investiga, y si determina de que hay mérito suficiente para iniciar una causa, presenta un requerimiento directamente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y la segunda institución muy importante en este tema es lo que se conoce como el Tribunal de la Libre Competencia. Ese es un tribunal colegiado que está formado por economistas y abogados que son designados
principalmente por el Banco Central, y hay un procedimiento, una postulación pública, que es un concurso público y que se hace ante el Banco Central, como bien les decía, y que estos miembros del tribunal lo que hacen es conocer y fallar las causas de libre competencia, y actúan como tribunal, tienen un procedimiento preestablecido en la ley. Ellos reciben, por un lado, demandas de empresas o personas que denuncian atentados con la libre competencia, o reciben requerimientos de parte de la Fiscalía Nacional Económica en caso de haber una investigación que se materialice mediante un requerimiento. Ese es, por un lado, tanto la función que realiza la Fiscalía Nacional Económica como el Tribunal de la Libre Competencia en lo que es materia de acciones o requerimientos en que estas dos instituciones conocen vía contenciosa, vía juicio. Sin embargo, por otro lado, hay todo un labor judicial que es no contenciosa o voluntaria, que se conoce, en que es lo que hace tanto la Fiscalía como el Tribunal, es abocarse a conocer lo que se conoce como una consulta. ¿Y qué son estas consultas? Son consultas que pueden, por un lado, puede hacer algún particular, alguna empresa, o puede también hacer la Fiscalía, o derechamente podría hacer el propio tribunal de oficio respecto de ciertas operaciones o actos que podrían tener algún impacto sobre la libre competencia y que por lo tanto es necesario hacer una revisión. Muchos de los casos se hacen en una revisión previa, es la mayoría de los casos en que los particulares o las empresas, antes de realizar una determinada operación, por ejemplo, cuando se quería hacer la operación de fusión entre el Falabella y todas sus empresas relacionadas y lo que era en el pasado el Líder, antes de ser adquirido por la empresa norteamericana Walmart. Estos dos grupos empresariales, Falabella junto con Líder, o sea, el grupo Solari Solari del Río, porque ya Falabella se había fusionado con anterioridad con Sodimac, y habían concentrado a esta mega empresa que es Falabella y todo el conglomerado del Home Center, Sodimac y todas esas empresas relacionadas. Y por otro lado estaba todo el grupo Líder y toda su cadena de supermercados. Bueno, ellos decidieron hacer una fusión, pero antes de materializarla le consultaron al tribunal, y el tribunal, luego de un procedimiento en que pidió una serie de antecedentes a las partes, que pidió antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, en que pidió informes de expertos económicos y jurídicos, determinó de que la fusión no podía hacerse porque en caso de concretarse se podía atentar contra la libre competencia. Entonces ese fue un caso en que el tribunal prohibió una determinada operación por ser contraria a la libre competencia. Había otros casos en que se ha consultado y esa consulta ha sido aprobada. Por ejemplo, en su momento, cuando se fusionó la empresa BellSouth, la norteamericana de telecomunicaciones BellSouth, con la empresa de telecomunicaciones española Telefónica en esa época, y se creó esta mega empresa Telefónica o Movistar, que después salió con la marca Movistar. Bueno, esa fusión fue aprobada, pero sujeta a una serie de obligaciones y restricciones que se pusieron
para que pudiera concretarse esa fusión. Desde cómo operaban, desde exigencias a cómo debían realizar su negocio, qué tipo de contratos debían celebrar, qué tipo de exigencias regulatorias debían imponerse, etc. Así ha ocurrido también en otros casos en que, bueno, el más reciente es el de LAN con TAM, o sea, esta empresa chilena de aerolínea, LAN Chile junto con la empresa aerolínea brasilera TAM, sometieron la consulta al Tribunal de la Ley de Competencia, y ella les puso una serie de exigencias y obligaciones antes de concretar la fusión. O sea, como podemos ver, el tema de las consultas, esta labor no contenciosa que realizan los tribunales, también es de mucha actualidad y está ocurriendo frecuentemente. Lo que vamos a ver en el curso, vamos a estudiar algún par de casos relacionados para un poco entender y ver la lógica de funcionamiento tanto de la Fiscalía Nacional Económica con el tribunal, y la idea es justamente que después de este módulo se pueda tener una idea un poco más concreta de las causas tanto contenciosas, aquellas en que hay un juicio de por medio, y las causas no contenciosas voluntarias cuando estamos en presencia de una consulta, como las que veíamos algo. Ambas tienen claro impacto sobre la libre competencia. En una se está sancionando una determinada acción, y en otra lo que se está haciendo es revisar ya una operación a priori, o en algunos casos a posteriori, una vez que se ha realizado, ver si esa acción o acto de compra o de fusión por incorporación o por creación de la nueva empresa va a tener o no un impacto en el mercado, y si es necesario o no establecer determinadas condiciones para que se garantice y se mantenga la libre competencia. Como van a ver, este es un módulo de mucha actualidad, muy interesante, y la idea es que no solo nos dediquemos a revisar lo que contempla la ley, sobre qué casos son los que establece la ley que son atentados contra la libre competencia, porque la ley, el decreto ley 211, 211, menciona cuáles son los atentados de la libre competencia, sino que también podamos entender cuáles son las facultades que tiene la Fiscalía Nacional Económica, cuáles son las facultades que tienen los tribunales, cuál es el procedimiento que se aplica en caso de un juicio de libre competencia ante el tribunal, o cuál es el procedimiento que debe aplicar un particular en caso de una consulta para una eventual compra o fusión de una empresa. Y lo que va a ser más importante es que nos vamos a estar muy concentrados en caso, o sea, va a ser un módulo muy enfocado a la casuística. Y por último, el último módulo que encontramos es todo lo que se refiere con la legislación o la regulación marcaria en nuestro país. Bueno, lo que son las marcas, esto que mencionábamos, este derecho incorporal, derecho industrial, ha ido adquiriendo con el tiempo mucha importancia, y de hecho cada vez podemos encontrar estudios e informes que dicen que a veces lo que más vale en una empresa es esta propiedad industrial o marcaria. Todos conocemos casos de marcas muy exitosas y muy valoradas, como una marca como Microsoft, como Coca-Cola, una marca como IBM, Apple, etcétera, que tienen un valor muy alto y a veces muy superior a bienes
físicos o bienes corporales. A veces la sola marca le da un valor muy importante a lo que es el bien en sí. Bueno, además está decir lo que se refiere con las marcas deportivas, marcas como Adidas, marcas como Nike, las marcas de los vehículos como un Porsche, un Ferrari, Lamborghini, etcétera, que por el hecho de llevar una marca que va asociada a una determinada tecnología, a una determinada moda, también podemos hablar de marcas de ropa, por ejemplo, Benetton, marcas de perfume, etcétera, que son más allá de el valor del bien físico, sino aquí lo que se está pagando es un valor por la marca. O sea, teniendo eso presente, podemos ver que es muy importante el derecho marcario, la legislación marcaria, y en ese sentido tanto países como Estados Unidos como países de la comunidad europea son muy celosos y muy preocupados de este tema, porque claramente ellos hacen mucha inversión en todo lo que es, por un lado, en lo que es propiedad industrial, todo lo que es investigación para desarrollar, por ejemplo, software o para desarrollar tecnología de punta. Por otro lado, hay todo un marketing, un merchandising relacionado con productos, y ahí hay toda una publicidad como la que hacen las empresas o las marcas deportivas, las marcas de vehículos, las marcas tecnológicas, en que claramente llevan envuelto un valor intrínseco que hace que la legislación tenga que protegerla. Y en ese sentido, como les decía, tanto Estados Unidos o América del Norte como Europa están muy preocupados de esos temas, y generalmente están preocupados por lo que ocurre en países como, bueno, Asia también es otro sector que también se preocupa, pero en América hay mucha preocupación por lo que ocurre en América del Sur. Todos ya sabemos lo que ocurre con, por ejemplo, todo lo relativo a lo que son los remedios, a todo lo que es la marca relacionada con remedios, medicamentos. Todos sabemos que existen una serie de sucedáneos o de equivalentes, y claramente las empresas extranjeras que tienen sus marcas o que tienen productos se preocupan mucho de las copias o del sucedáneo o el equivalente, y hay todo un reclamo que han hecho tanto Estados Unidos como Europa en contra de los países latinoamericanos por la copia de determinados medicamentos o productos farmacéuticos. ¿Qué decir con lo que es la industria o la piratería? Hay todo lo que hay un mercado de lo que es copia del cine, de los videojuegos, de los libros, del software, etcétera, que también está protegido en legislaciones especiales, y es de una de las cosas muy típicas que se hace presente en los tratados de libre comercio y de marcarios que hay entre estos países con Latinoamérica. Por otro lado, también hay mucha copia de ropa, de marca deportiva. Entonces, claramente aquí hay mucho trabajo que realizan estas empresas transnacionales que, ocupando la legislación local chilena, se preocupan primero de registrar sus marcas, registrar sus productos, registrar sus logos, registrar sus modelos,
como por ejemplo, o fórmula, por ejemplo la Coca-Cola, o diseño, o su creación intelectual como el software, etcétera, y se preocupan a través de asociaciones que agrupan a estas empresas, o derechamente con estudios de abogado, a perseguir todo tipo de violaciones al derecho marcario y también a todo lo que es la propiedad intelectual. Y también lo mismo ocurre con toda una legislación internacional que también se preocupa no solo de lo que ocurre acá en Chile, sino que lo que ocurre a nivel internacional. Todos sabemos que hay grandes países donde, como por ejemplo China, donde hay todo un cuestionamiento al tanto de que el mercado fue evolucionando. Originalmente China era un país que copiaba muy bien todo tipo de marcas y productos que se fabricaban en Estados Unidos y en Europa. Lo que hicieron muchas de estas empresas, no seguir compitiendo y peleando contra, sino que derechamente por un tema de costo y de mano de obra se fueron a China e instalaron allá sus industrias y están haciendo derechamente los productos en China. Sin embargo, justamente para evitar que en la misma China se puedan instalar nuevas industrias que copien lo que se está haciendo, estas empresas internacionales se han preocupado de que tanto en China como a nivel internacional se cumplan los tratados internacionales en todo lo relativo a las marcas, y se han preocupado también de perseguir a todas aquellas personas o empresas encargadas de copiar o piratear determinados productos. Aquí hay una labor, en la legislación chilena hay toda una descripción de qué es lo que es una marca o no, y eso un poco está parte de los apuntes, pero aquí, fuera de eso que está en la ley, lo que va a ser muy interesante y que va a ser materia del módulo que vamos a discutir es poder entender que aquí tiene que haber una labor muy coordinada y mancomunada que debe tener, por un lado, el Poder Ejecutivo a través de el Ministerio de Economía, donde se encuentra el Departamento de Marcas, donde está el Departamento de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas, pero también hay otro tipo de organismos, como por ejemplo la Sociedad de Derecho de Autor. Está también una serie de asociaciones que agrupan a artistas, o asociaciones que agrupan a fabricantes de software, o asociación de productores de video, asociación de cinematográfica, etcétera, y que tienen que actuar muy coordinadas para perseguir todo tipo de actos contrarios a esta propiedad. Por otro lado, también el Poder Ejecutivo tiene que actuar a través del control que se hace de los productos falsificados o pirateados, y en ese sentido la labor de aduana es muy importante, y ella va a ser la primera que va a detectar la importación de productos copiados, la importación de productos falsos, y va a hacer incautaciones, o va a determinar si va a poner los antecedentes en poder de los fiscales y poder iniciar las acciones de delitos marcarios o de atentatorios contra la propiedad intelectual, y poder perseguir las acciones. Por lo tanto, la idea es que podamos visualizar durante este módulo no solo la legislación y los casos genéricos y que se contempla de una marca, sino que también podamos entender cómo es el funcionamiento de todas estas instituciones encargadas de velar o de controlar la piratería, y encargadas también de sancionar y aplicar todo tipo de medidas restrictivas para evitar
atentados contra las marcas y contra la propiedad intelectual.